La mendiga se acercó temblando a la mesa del millonario Alejandro Montero. «Dame las sobras y te contaré un secreto que salvará tu empresa», susurró con la mirada en el suelo. Él soltó una carcajada cruel, pero nadie esperaba lo que sucedería después. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. La mendiga se acercó temblando a la mesa del millonario Alejandro Montero. «Dame las sobras y te contaré un secreto que salvará tu empresa», susurró con la mirada en el suelo. Él soltó una carcajada cruel, pero nadie esperaba lo que sucedería después. El restaurante Cielo Dorado, situado en el piso 40 de la torre más alta de la ciudad, era el santuario donde los poderosos cerraban sus tratos más importantes. Alejandro Montero, con su traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, cortaba meticulosamente un trozo de filete de Wagyu de $200 cuando sintió aquel olor. Un olor a días sin baño, a noches durmiendo en la calle, a desesperación. ¿Quién diablos dejó entrar a esta persona? Alejandro levantó la mirada, sus ojos verdes destilando desprecio mientras observaba a la mujer frente a él. Su asistente, Marcos, se apresuró desde la mesa contigua, visiblemente avergonzado. «Lo siento muchísimo, señor Montero. La seguridad ya viene en camino», tartamudeó Marcos mientras intentaba tomar del brazo a la mendiga, que se resistía con una determinación sorprendente. La mujer, que no pasaría de los 40 años aunque su rostro castigado por el sol y las privaciones aparentaba mucho más, llevaba una chaqueta verde olivo desgastada y sucia. Su cabello, que alguna vez debió ser hermoso, caía en mechones descuidados alrededor de su cara demacrada, pero lo que captó la atención de Alejandro fueron sus ojos. Eran ojos que no coincidían con el resto de su apariencia, agudos, inteligentes, observadores. 15 segundos, dijo Alejandro, levantando su reloj de platino valorado en $30,000. Tienes 15 segundos antes de que seguridad te arrastre fuera de aquí. Y créeme, no serán amables. La mendiga miró directamente a la comida en el plato, el hambre evidente en cada línea de su rostro. Alejandro podía ver cómo le temblaban las manos, cómo se le tensaba la garganta al tragar saliva. 3 días, pensó él. Probablemente lleva 3 días sin comer nada sustancial. Tu empresa está al borde de perder $75 millones por el fallo en el sistema de análisis predictivo para inversiones globales, dijo ella, con una voz sorprendentemente clara y educada. Y sé exactamente por qué está fallando. El tenedor de Alejandro quedó suspendido a mitad de camino hacia su boca. La sala pareció congelarse. Marcos palideció. Esa información era absolutamente confidencial, conocida solo por el círculo más íntimo de la empresa. El problema con el sistema de análisis predictivo era un secreto guardado con el mayor celo, un fallo que tenía a los mejores programadores trabajando día y noche sin encontrar solución. ¿Quién eres? La voz de Alejandro bajó varios tonos, convirtiéndose en un susurro amenazante. Alguien que tiene hambre, respondió ella simplemente, señalando el plato. Dame lo que no vas a comer, y te diré cómo arreglar el algoritmo antes de que mañana pierdas a tu cliente más importante. Los 2 guardias de seguridad ya habían llegado y esperaban la señal de Alejandro para llevarse a la intrusa. El restaurante entero observaba la escena, algunos comensales con expresiones escandalizadas, otros disimulando su interés tras copas de vino de $500. «Siéntate», ordenó Alejandro, sorprendiendo a todos, incluida la mujer. «Marcos, tráele un plato y algo de beber». «¿Señor?» Marcos parecía no entender la orden. Ahora, la palabra cayó como un látigo. La mendiga se sentó frente a él, incómoda en la elegante silla de cuero. Sus manos, agrietadas y con las uñas sucias, quedaron expuestas sobre el mantel de lino blanco, creando un contraste casi obsceno. «Habla», ordenó Alejandro mientras le acercaba su propio plato, todavía medio lleno. Ella no se hizo rogar. Tomó el tenedor con dedos temblorosos y comenzó a comer con desesperación apenas contenida, pero sin perder cierta dignidad en sus movimientos. Alejandro notó que, a pesar de su evidente hambre, cortaba la carne en trozos pequeños y masticaba despacio, como alguien que conoce los modales en la mesa. Tu sistema está fallando porque el algoritmo no puede interpretar correctamente los patrones de mercado emergentes en economías con alta inflación, dijo entre bocados.
Están usando una constante de Pearson modificada cuando deberían implementar una variación de la fórmula de Kahneman-Tversky para mercados volátiles. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Lo que decía esta mujer no solo era coherente, sino que utilizaba términos técnicos extremadamente específicos que solo un experto en análisis algorítmico financiero podría conocer. «¿Quién demonios eres tú?», repitió, esta vez sin hostilidad, sino con genuina perplejidad. La mujer bebió un sorbo del agua que Marcos acababa de traerle, junto con un plato limpio al que Alejandro transfirió la mitad de su comida. «Mi nombre es Elena Salgado», dijo simplemente. «¿Ese nombre debería significar algo para mí?» «No», respondió ella, terminando metódicamente su comida. «No hay ninguna razón por la que debas conocerme». Pero Marcos, que había permanecido de pie junto a la mesa, dejó escapar un sonido ahogado de reconocimiento. Alejandro le lanzó una mirada interrogante. «Elena Salgado, ¿la Elena Salgado de Quantum Analytics?», preguntó Marcos con incredulidad. La mujer no respondió, concentrada en saborear cada bocado como si fuera el último que pudiera tener en días, lo cual probablemente era cierto. «Imposible», murmuró Alejandro, estudiándola con mayor atención. «Elena Salgado desapareció hace 5 años después de que su empresa fuera adquirida por TechFusion. Se rumoreaba que se había suicidado tras perder todo en el contraataque legal». «Los rumores suelen ser imprecisos», dijo ella, limpiándose la boca con la servilleta. El gesto, tan refinado, contrastaba brutalmente con su apariencia general. «Perdí todo, eso es cierto. Pero aquí estoy». Alejandro hizo un gesto y los guardias de seguridad retrocedieron, aunque se mantuvieron alerta a poca distancia. El millonario sacó su teléfono y tras unos segundos de búsqueda lo giró para mostrar una fotografía. En ella aparecía una mujer elegante, de cabello castaño, perfectamente peinado, sonriendo junto a un grupo de ejecutivos tras recibir un premio de innovación tecnológica. «Es difícil ver la conexión», dijo Alejandro. «5 años en la calle cambian a cualquiera», respondió Elena con amargura. «Especialmente cuando te lo han quitado todo, tu empresa, tu reputación, tu hogar, tu identidad». Algo en su tono hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. No era autocompasión lo que detectaba en su voz, sino una rabia fría y contenida, como un trozo de hielo en el estómago. «TechFusion», murmuró Alejandro, conectando los puntos. «Ellos te destruyeron y ahora son nuestros principales competidores». Una sonrisa apenas perceptible apareció en los labios agrietados de Elena. «La vida está llena de ironías, ¿no crees?». Alejandro se reclinó en su asiento, evaluando la situación. Si esta mujer era realmente quien Marcos creía, estaba frente a una de las mentes más brillantes en algoritmos predictivos, alguien que había revolucionado el campo antes de su misteriosa desaparición. «¿Por qué ahora? ¿Por qué acercarte a mí?», preguntó Alejandro. Elena terminó su comida y dejó el tenedor sobre el plato vacío con un suave tintineo. «Vi tu rostro en el periódico digital de la pantalla del vestíbulo. El titular decía que Montero Technologies está a punto de firmar un acuerdo histórico con inversiones globales. Si el sistema funciona en la demostración de mañana». Hizo una pausa. «Y yo necesitaba comer». La simplicidad de la respuesta desarmó a Alejandro. No había un plan elaborado, solo una oportunidad vista por alguien desesperado. «Suponiendo que te crea, ¿qué propones?». «Dame acceso a tu sistema durante 3 horas esta noche. Arreglaré el fallo del algoritmo a tiempo para tu presentación de mañana. Y a cambio, una comida al día durante 1 mes, un lugar para dormir que no sea un callejón. Y $50,000 cuando compruebes que el sistema funciona perfectamente». Alejandro soltó una carcajada incrédula. «¿Sabes que si lo que dices es cierto, podrías pedir millones?». Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Su mirada era penetrante, casi inquietante en su intensidad. «Ya tuve millones una vez. ¿De qué me sirvieron cuando TechFusion envió a sus abogados tras de mí? El dinero atrae problemas. Quiero lo suficiente para empezar de nuevo, en silencio, lejos de todo esto». Marcos se acercó a Alejandro y le susurró al oído. «Señor, si realmente es ella, sería un milagro. Nuestro equipo lleva semanas intentando resolver ese problema». Alejandro asintió lentamente. «Está bien, Elena. Tienes un trato. Pero si esto es algún tipo de estafa, ¿qué más podría perder?», interrumpió ella con una sonrisa triste.
Ya toqué fondo hace mucho tiempo. Alejandro llamó a su chofer mientras Marcos pagaba la cuenta. En menos de 15 minutos, el Bentley de Alejandro se detenía frente al rascacielos donde se encontraban las oficinas centrales de Montero Technologies. ¿Puedo usar tu baño antes de empezar?, preguntó Elena tímidamente cuando entraron al lujoso vestíbulo del edificio corporativo. Era la primera vez que parecía verdaderamente incómoda. «Por supuesto», respondió Alejandro, notando cómo los guardias de seguridad y recepcionistas miraban con desconcierto a la mujer en harapos que acompañaba al CEO. 20 minutos después, Elena emergió del baño. Aunque seguía vistiendo la misma ropa desgastada, se había lavado concienzudamente. Su rostro, ahora limpio, revelaba rasgos aún hermosos bajo años de exposición a la intemperie. Su cabello, aunque enredado, estaba húmedo y peinado hacia atrás con los dedos. «Gracias», dijo simplemente. Alejandro la condujo hasta el piso 35, donde se encontraba el Departamento de Desarrollo Tecnológico. A esa hora, casi 9 de la noche, solo quedaban algunos programadores trabajando desesperadamente en encontrar una solución para la presentación del día siguiente. «Javier», llamó Alejandro a un hombre joven que tecleaba frenéticamente. «Esta es una consultora que nos ayudará con el problema del algoritmo». Javier miró a Elena con evidente escepticismo, pero la expresión severa de su jefe le impidió hacer comentarios. «Muéstrale el código y dale acceso total», ordenó Alejandro. «¿Acceso total? Pero señor, los protocolos de seguridad». «Ahora», cortó Alejandro. Javier, reluctante, cedió su asiento a Elena, quien se sentó frente a la pantalla con una familiaridad que resultaba incongruente con su apariencia. Sus dedos, a pesar de estar ásperos y agrietados, comenzaron a volar sobre el teclado con la precisión de un pianista. «Esto es interesante», murmuró ella tras unos minutos examinando el código. «Veo el problema. Es elegante, pero está construido sobre un paradigma obsoleto». Durante las siguientes 2 horas, Elena trabajó en silencio absoluto, deteniendo ocasionalmente su tecleo para reflexionar o dibujar diagramas en un papel que Javier le había proporcionado. Alejandro, fascinado, no se movió de la oficina, observando cómo aquella mujer que había encontrado mendigando transformaba completamente el sofisticado algoritmo que su equipo de genios no había logrado arreglar. «Listo», dijo finalmente Elena, reclinándose en la silla. «Pueden ejecutar las pruebas». Javier, que había permanecido observando sobre su hombro con creciente asombro, se apresuró a iniciar la secuencia de pruebas automatizadas. La pantalla comenzó a llenarse de gráficos y números mientras el sistema procesaba conjuntos masivos de datos históricos para predecir tendencias de mercado. «Esto es imposible», susurró Javier cuando los resultados comenzaron a aparecer. «La precisión es del 98.7%. Nunca habíamos superado el 89% con los conjuntos de datos volátiles». Alejandro se acercó a la pantalla, incrédulo. «¿Estás seguro de que no hay errores?» «Completamente seguro», respondió Elena con tranquilidad. «He implementado un nuevo modelo híbrido que adapta dinámicamente sus parámetros según la volatilidad del mercado. Es similar a lo que desarrollé en Quantum Analytics, pero con algunas mejoras que se me ocurrieron mientras…». Se detuvo, como si le avergonzara continuar. «¿Mientras qué?», preguntó Alejandro. «Mientras dormía en los parques», completó ella. «Tengo mucho tiempo para pensar cuando no estoy buscando comida o un lugar seguro para pasar la noche». Un silencio incómodo llenó la sala. Javier continuaba ejecutando pruebas, cada una mostrando resultados igualmente impresionantes. «Esto nos salvará», dijo finalmente Alejandro. «El contrato con Inversiones Globales está asegurado con este nivel de precisión». Elena se levantó, repentinamente agotada. El esfuerzo mental después de días de malnutrición había consumido sus escasas energías. «Cumplí mi parte», dijo simplemente. Alejandro la observó por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión trascendental. «Marcos», llamó finalmente a su asistente, que había permanecido discretamente en un rincón. «Prepara la suite de invitados en mi penthouse. La señora Salgado se quedará allí esta noche». «No es necesario», protestó débilmente Elena. «Con un hotel básico». «Insisto», la interrumpió Alejandro. «Mañana tenemos una presentación crucial gracias a ti. Necesito que estés presente, como consultora.
Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Porque si algo falla, necesitaré a la genio que lo arregló, respondió Alejandro pragmáticamente. Y porque me intriga cómo una de las mentes más brillantes del sector tecnológico terminó pidiendo sobras en un restaurante de lujo. Sus miradas se encontraron, evaluándose mutuamente. Solo por esta noche, accedió finalmente Elena. Mañana, después de la presentación, quiero mis $50,000 y desapareceré de tu vida. Alejandro asintió, pero una sonrisa apenas perceptible se dibujó en la comisura de sus labios. Por supuesto, dijo. Un trato es un trato. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que sus vidas acababan de entrelazarse de una manera que ninguno podía prever. La mendiga y el millonario, unidos por un algoritmo y un secreto que apenas comenzaba a revelarse. El ascensor privado del edificio Montero se elevaba silenciosamente hacia el piso 50. Elena observaba su propio reflejo en el espejo de la pared, apenas reconociéndose. 5 años habían borrado a la mujer que una vez fue, transformándola en este fantasma de mirada hueca y mejillas hundidas. ¿Quieres hablar de cómo terminaste en la calle?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio tenso que los envolvía. No, respondió ella secamente. No soy una de tus historias de caridad para impresionar a tus amigos millonarios. Alejandro la miró, sorprendido por la hostilidad que detectaba bajo la superficie de su voz controlada. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. No era mi intención ofenderte. Lo sé, suspiró ella. Discúlpame. No he tenido muchas conversaciones normales últimamente. El ático de Alejandro ocupaba todo el piso superior del rascacielos, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Elena contuvo la respiración al entrar. La opulencia resultaba casi dolorosa después de años durmiendo en refugios y callejones. Marcos te mostrará la habitación de invitados, dijo Alejandro, consultando mensajes en su teléfono. Hay ropa limpia en el armario. Puede que no sea de tu talla, pero servirá por ahora. ¿De quién es la ropa?, preguntó Elena, un destello de su antiguo orgullo asomando brevemente. Alejandro levantó la mirada. De nadie en particular. Mi asistente personal mantiene el armario de invitados surtido. Nunca se sabe cuándo algún socio necesitará quedarse. Conveniente, murmuró ella con un tono indescifrable. Marcos apareció y condujo a Elena a través de un pasillo iluminado por discretas luces empotradas en el techo. La suite de invitados resultó ser más grande que cualquier apartamento en el que Elena hubiera vivido, incluso en sus mejores tiempos. El baño adjunto, con su enorme bañera de mármol, parecía burlarse de los años que había pasado aseándose en baños públicos y fuentes de parques. La cena se servirá en 1 hora, si desea acompañar al señor Montero, informó Marcos antes de retirarse discretamente. Apenas la puerta se cerró, Elena se desplomó en la cama, abrumada por el contraste entre su realidad de los últimos años y el lujo que ahora la rodeaba. Pasó las manos por las sábanas de algodón egipcio, respirando el aroma limpio que tanto había echado de menos. Con movimientos lentos, comenzó a quitarse sus maltrechas ropas, arrugando la nariz ante su propio olor. Bajo el chorro caliente de la ducha, Elena permitió que las lágrimas se mezclaran con el agua. No eran lágrimas de autocompasión, sino de puro alivio físico. El agua caliente, el jabón perfumado, la sensación de limpieza, placeres simples que la vida en la calle le había arrebatado. Mientras tanto, en su despacho privado, Alejandro Montero investigaba frenéticamente en su computadora. Elena Salgado, Quantum Analytics, muéstrame todo, murmuró mientras tecleaba. Los artículos comenzaron a aparecer en la pantalla. Genio de la programación algorítmica, vende su startup por 120 millones. Elena Salgado revoluciona el análisis predictivo financiero. La mujer detrás del algoritmo que cambió Wall Street. Luego vinieron los titulares más oscuros. TechFusion demanda a Elena Salgado por violación de patentes. Quantum Analytics se desploma bajo acusaciones de fraude. El imperio de Elena Salgado se derrumba, acusada de robo de propiedad intelectual. Y finalmente, exdirectora de Quantum Analytics desaparece tras perderlo todo. Suicidio corporativo, la misteriosa desaparición de Elena Salgado. Alejandro frunció el ceño, notando patrones inquietantes. Todas las acusaciones contra Elena habían surgido inmediatamente después de que rechazara una oferta de fusión con TechFusion. Los mismos abogados que la habían hundido ahora
Trabajaban como ejecutivos en la compañía que se había apropiado de su tecnología. «Cabrón manipulador», murmuró Alejandro al ver la fotografía de Victor Schultz, CEO de TechFusion, sonriendo mientras anunciaba la adquisición de los activos restantes de Quantum Analytics por una fracción de su valor. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Elena estaba en la puerta de su despacho, irreconocible. Vestía una sencilla blusa blanca y pantalones negros que, aunque le quedaban algo grandes, le devolvían un aire de dignidad. Su cabello, ahora limpio y peinado, revelaba destellos cobrizos bajo la luz tenue de la habitación. Sin la suciedad y el cansancio extremo, su rostro mostraba los rasgos definidos de una mujer que alguna vez había sido extraordinariamente atractiva. «Tu asistente dijo que la cena está lista», anunció ella, notando inmediatamente los artículos en la pantalla. «Veo que has estado investigándome». Alejandro no se disculpó. «Estoy a punto de confiar el futuro de mi empresa a una desconocida. Sería negligente no averiguar quién eres realmente». «¿Y qué has descubierto?», preguntó Elena, acercándose para ver mejor la pantalla. «Una historia fascinante con huecos considerables», respondió él cerrando las ventanas del navegador. «Una brillante matemática desarrolla un algoritmo revolucionario. Construye una empresa valorada en cientos de millones. Rechaza una oferta de adquisición. Y de repente es acusada de fraude y robo. Todo demasiado conveniente. La vida corporativa puede ser despiadada», comentó Elena con amargura. «Lo sé mejor que nadie», asintió Alejandro. «Lo que no entiendo es cómo alguien con tu talento terminó pidiendo sobras en un restaurante. Incluso después de perderlo todo, cualquier empresa tecnológica te habría contratado en un segundo». Elena se tensó visiblemente. «No todas las jaulas son de hierro, Alejandro. Algunas están hechas de cláusulas legales y reputaciones destruidas». «¿De qué estás hablando?». «Cenemos primero», evadió ella. «No he comido 2 veces en el mismo día en... no recuerdo cuánto tiempo». El comedor era tan ostentoso como el resto del ático, con una mesa de caoba que podría acomodar a 12 personas. Solo 2 puestos estaban preparados, uno en cada extremo. Elena se detuvo, incómoda con la distancia. «¿Te importa si me siento más cerca?», preguntó, señalando una silla a la derecha de la cabecera. Alejandro, sorprendido por la solicitud, asintió. «Por supuesto». La cena, servida por un chef privado que se retiró discretamente después de presentar cada plato, transcurrió en un silencio inicial que gradualmente se transformó en una conversación cautelosa sobre temas neutros. Avances tecnológicos recientes, tendencias de mercado, desafíos algorítmicos. Elena comía con control, saboreando cada bocado pero manteniéndose alerta, como si temiera que esta abundancia pudiera desvanecerse en cualquier momento. Alejandro notó cómo disimuladamente guardaba un panecillo en el bolsillo de su pantalón cuando creía que no la observaba. «No necesitas hacer eso», dijo suavemente. «Puedes llevarte toda la comida que quieras». Elena enrojeció, avergonzada. «Lo siento». «Viejos hábitos. ¿Por qué no me cuentas qué sucedió realmente?», preguntó Alejandro mientras el chef servía el postre, un elaborado soufflé de chocolate, la versión que no apareció en los periódicos. Elena observó el postre. Luego levantó la mirada hacia Alejandro. Algo en su expresión debió convencerla, porque después de un largo silencio, comenzó a hablar. «Tenía 32 años cuando vendí Quantum Analytics. Había construido un algoritmo que podía predecir fluctuaciones en mercados volátiles con una precisión sin precedentes. Las principales firmas de Wall Street hacían fila para licenciar nuestra tecnología». Hizo una pausa, probando el soufflé antes de continuar. «Victor Schultz, de TechFusion, me ofreció 120 millones. Acepté porque prometió mantener al equipo intacto y permitirme seguir desarrollando mi visión. Firmamos, celebramos, y al día siguiente, todo cambió». Elena dejó la cuchara y su mirada se perdió en recuerdos dolorosos. «El contrato tenía una cláusula que mis abogados no detectaron. TechFusion podía absorber completamente la empresa si demostraban cualquier irregularidad en nuestras operaciones. 3 días después de la firma, fui acusada de haber robado el algoritmo base de mi anterior empleador. Una acusación fabricada, por supuesto, pero respaldada por pruebas convincentes. ¿Falsificaron evidencia?», preguntó Alejandro incrédulo. «Peor. Alteraron retroactivamente el código fuente que habíamos subido a sus servidores durante la fase de diligencia debida. Cambiaron fechas,
Insertaron fragmentos de código similares a otros productos. Imposible de desmentir sin acceso a los servidores originales, que convenientemente sufrieron un fallo catastrófico. Alejandro negó con la cabeza, disgustado, pero no completamente sorprendido. Eso explica la caída, pero no 5 años en la calle. Elena respiró profundamente. Como parte del acuerdo, firmé una cláusula de no competencia extremadamente restrictiva. Si trabajaba en cualquier empresa tecnológica o financiera en los siguientes 10 años, TechFusion podría demandarme por violación de propiedad intelectual y a la empresa que me contratara. Eso es abusivo, pero los tribunales fallarían a mi favor eventualmente, lo interrumpió Elena. Después de años de batallas legales y millones en abogados que no tenía, Víctor se aseguró de que todos en la industria conocieran mi caso. Ninguna empresa quería arriesgarse a una demanda, independientemente de su validez legal. Podrías haber trabajado bajo un seudónimo, cambiado tu identidad. Elena sonrió con tristeza. Lo intenté. Conseguí un trabajo como programadora junior con otro nombre en una startup. 2 meses después, recibí una carta de los abogados de TechFusion con una foto mía entrando al edificio y la amenaza de llevar a la quiebra a mi nuevo empleador. ¿Cómo te encontraron? Software de reconocimiento facial. Víctor tiene contactos en empresas de seguridad que monitorean cámaras públicas. Me convertí en una paria marcada electrónicamente. Elena hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Intenté empleos que no violaran la cláusula, camarera, dependienta, recepcionista, pero en cada entrevista, al ingresar mi identificación en el sistema, misteriosamente aparecían problemas con mis antecedentes. Alejandro sintió una mezcla de horror y respeto. Conocía las tácticas despiadadas del mundo corporativo, pero esto superaba incluso sus peores experiencias. Después de agotar mis ahorros en abogados inútiles, vendí mi apartamento. El dinero duró 1 año. Luego vendí mi auto, 6 meses más. Finalmente, vendí todas mis posesiones. Cuando eso se acabó, comenzó la espiral descendente. Albergues temporales, trabajos ocasionales pagados en efectivo, dormir en estaciones de autobús, hasta que un día me di cuenta de que había pasado una semana sin comer apropiadamente. ¿Por qué no acudiste a antiguos colegas, amigos, familia? Mi familia murió hace años. En cuanto a amigos y colegas, Elena soltó una risa sin humor. Es sorprendente cómo desaparecen cuando tu nombre se convierte en sinónimo de fracaso y fraude. Algunos temían represalias profesionales por asociarse conmigo. Otros simplemente no querían involucrarse con alguien caído en desgracia. Alejandro guardó silencio, procesando la magnitud de la injusticia que había sufrido esta mujer. Pero sobreviviste, dijo finalmente. Y mantuviste tu mente afilada, a pesar de todo. Las matemáticas avanzadas son gratis, respondió Elena con una chispa de su antiguo espíritu. Resolvía ecuaciones complejas en mi cabeza para no volverme loca. Leía papers académicos en bibliotecas públicas. La mente es el único espacio donde Víctor no podía tocarme. Hasta hoy, añadió Alejandro, comprendiendo súbitamente algo crucial. Si te ayudo públicamente, si te contrato, TechFusion vendrá por ti, por nosotros. Elena asintió lentamente. Por eso solo pedí comida, alojamiento temporal y efectivo. Suficiente para desaparecer nuevamente, pero con un pequeño colchón esta vez. ¿Y simplemente seguirás huyendo? ¿Por cuánto tiempo más, Elena? 5 años más, hasta que expire la cláusula de no competencia. Alejandro se levantó abruptamente de la mesa y caminó hacia el ventanal, contemplando las luces de la ciudad. Su mente, entrenada para identificar oportunidades donde otros veían problemas, comenzaba a formular un plan. Hay otra opción, dijo finalmente girándose hacia ella. Elena lo miró con desconfianza. Te escucho. Mañana presentaremos tu solución algorítmica a inversiones globales. Cuando funcione perfectamente, que lo hará, firmarán un contrato de $75 millones con nosotros. Felicidades, dijo ella con sarcasmo. Mis 50.000 parecen aún más insignificantes ahora. No me has dejado terminar, continuó Alejandro, acercándose a la mesa nuevamente. No te quiero como empleada, Elena. Te quiero como socia. Ella lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Tu algoritmo salvará mi empresa. A cambio, te ofrezco el 30% de Montero Technologies. Elena se quedó sin palabras.
su expresión oscilando entre incredulidad y sospecha. «Estás loco. Tech Fusion te destruiría solo por asociarte conmigo. Tech Fusion puede intentarlo», sonrió Alejandro con una confianza feroz. «Pero a diferencia de ti cuando estabas sola, yo tengo los recursos para luchar. Y más importante, tengo motivos personales para querer ver a Victor Schultz caer». «¿Qué motivos?». Alejandro se sentó nuevamente, más cerca de ella esta vez. «Digamos que tenemos un enemigo común. Víctor no solo destruye a competidores, también traiciona a socios. Perdí 200 millones en una operación conjunta que él saboteó deliberadamente. Nunca pude probarlo, pero siempre he esperado la oportunidad de devolverle el golpe». Elena estudió su rostro, buscando señales de engaño. «¿Estás sugiriendo una venganza corporativa?». «Estoy sugiriendo justicia», corrigió Alejandro, «y una oportunidad para que ambos recuperemos algo que nos fue arrebatado». «Es demasiado arriesgado», murmuró Elena, aunque Alejandro pudo ver que la idea había encendido algo en sus ojos. Una chispa de la brillante estratega que había construido un imperio antes de perderlo todo. «Todo lo que vale la pena implica riesgos», respondió él. «La pregunta es, ¿estás dispuesta a luchar por lo que es tuyo, o prefieres seguir escondiéndote?». Elena guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido una firmeza que Alejandro no había escuchado antes. «Si hacemos esto, necesito garantías legales inquebrantables, y quiero el 40%, no el 30%. Alejandro sonrió ampliamente. 35% y un asiento en la junta directiva. «Trato hecho», respondió Elena, extendiendo su mano. Cuando se estrecharon las manos, algo pasó entre ellos. No era romance ni simple afinidad profesional. Era el reconocimiento mutuo de dos supervivientes que habían enfrentado la traición y estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de redención. «Por cierto», añadió Alejandro sin soltar su mano, «hay algo más que deberías saber sobre Victor Schultz y la presentación de mañana». La expresión de Elena se tensó. «¿Qué cosa?». Inversiones Globales invitó a representantes de todas las principales empresas tecnológicas a la demostración. «Para aumentar la competencia», dijeron. «Víctor estará allí personalmente». Un silencio tenso llenó la habitación mientras Elena procesaba esta información. «Perfecto», dijo finalmente, con una sonrisa que contenía 5 años de dolor transformándose en determinación. «No podría pedir un mejor escenario para mi regreso». Lo que ninguno de los dos mencionó, pero ambos sabían, era que al aceptar este trato, acababan de declarar guerra a uno de los hombres más poderosos y despiadados del mundo tecnológico. Y no había marcha atrás. Elena no podía dormir, a pesar de la cama lujosa, infinitamente más cómoda que los cartones y bancos de parque donde había pasado las últimas noches. Su mente se negaba a descansar. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad iluminada. En algún lugar entre esas luces centelleantes estaba el edificio de Tech Fusion, donde Victor Schultz probablemente dormía plácidamente en su propio ático de lujo, inconsciente de que la mujer cuya vida había destruido estaba a punto de resurgir de las cenizas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Estás despierta?», preguntó Alejandro desde el otro lado. «Sí, pasa», respondió ella, cruzándose de brazos. Llevaba un pijama de seda prestado que le quedaba grande, haciéndola parecer aún más pequeña y vulnerable de lo que era. Alejandro entró sosteniendo 2 tazas humeantes. «Pensé que podrías necesitar esto. Chocolate caliente. Solía ayudarme a dormir cuando era niño». Elena tomó la taza, sorprendida por el gesto. «¿Los millonarios despiadados también tienen problemas para dormir?». «Especialmente nosotros», respondió él con una media sonrisa. «Demasiados enemigos, demasiados planes, demasiadas preocupaciones». Se sentaron en el pequeño sofá junto a la ventana, contemplando la ciudad en un silencio que sorprendentemente no resultaba incómodo. «Necesito preguntarte algo», dijo finalmente Alejandro. «Y necesito que seas absolutamente honesta». Elena asintió, tensándose ligeramente. «Mañana nos enfrentaremos a Víctor. Cuando te vea, ¿cómo reaccionarás? ¿Podrás mantener la compostura o debemos prepararnos para una confrontación?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. No había considerado ese aspecto, el momento en que se encontraría cara a cara con el hombre que había arruinado su vida. «Honestamente no lo sé», admitió. «Hace 5 años que no lo veo.
La última vez fue en la sala del tribunal cuando sus abogados celebraban, mientras yo perdía hasta el último centavo. Alejandro la observó con atención. Cuéntame sobre ese día. Elena cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos que tanto se había esforzado por enterrar emergieran a la superficie. Era un martes por la tarde, lluvioso. Recuerdo el sonido de las gotas golpeando contra los ventanales del juzgado mientras el juez dictaba sentencia. El tribunal estaba casi vacío ese día. Solo unos pocos periodistas especializados en tecnología, el equipo legal de TechFusion y Victor Schultz en persona, sentado en primera fila con una sonrisa apenas disimulada. En el caso TechFusion contra Quantum Analytics y Elena Salgado, este tribunal determina que existe evidencia suficiente de violación de propiedad intelectual para proceder con el embargo preventivo de todos los activos de la demandada. Mientras el caso principal sigue su curso, las palabras del juez se volvieron un zumbido indistinto en los oídos de Elena. Su abogado, un hombre que había cobrado hasta el último dólar por adelantado, se limitó a apretar brevemente su hombro antes de recoger su maletín. Lo siento, Elena. Podemos apelar, pero necesitaré un depósito adicional de $50,000. Dinero que ya no tenía. Cuando el tribunal se vació, Elena permaneció sentada, incapaz de moverse. Fue entonces cuando Víctor se acercó, con su traje impecable de $10,000 y su reloj de platino brillando bajo las luces. No es nada personal, Elena, dijo con aquella voz suave y modulada que utilizaba en las entrevistas. Es solo negocios. Tu algoritmo siempre debió ser parte de TechFusion. Elena levantó la mirada, encontrándose con sus ojos fríos y calculadores. ¿Por qué así, Víctor? Te habría vendido la empresa limpiamente. Ya lo estaba haciendo. Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. ¿Y pagar 120 millones cuando puedo obtenerlo todo por el costo de unos cuantos abogados? Además, añadió, inclinándose hacia ella, nunca me gustó la idea de que siguieras desarrollando la tecnología. Eres demasiado impredecible, demasiado brillante para tu propio bien. Se irguió nuevamente, ajustando su corbata con dedos manicurados. Por cierto, no intentes trabajar en otra empresa tecnológica. Mis abogados estarán vigilando. La cláusula de no competencia es inquebrantable. ¿Qué esperas que haga entonces?, preguntó Elena con la voz quebrada por la incredulidad. ¿Desaparecer? La sonrisa de Víctor se ensanchó. Precisamente. Desaparece, Elena Salgado. Es lo mejor para todos. Elena abrió los ojos, volviendo al presente. Alejandro la observaba con una expresión que mezclaba fascinación y horror. Así que, sí, concluyó ella con una amargura que no intentó disimular. Tengo asuntos pendientes con Victor Schultz. Comprensible, asintió Alejandro. Pero mañana necesito que escondas ese resentimiento. La venganza es un plato que se sirve frío, y aún no estamos en posición de servirlo. ¿Y cuándo lo estaremos? Alejandro dejó su taza sobre la mesa de centro y se inclinó hacia ella, con los ojos brillantes de determinación. Cuando hayamos construido algo tan grande que ni siquiera él pueda derribarlo. Cuando tu algoritmo esté implementado en la mitad de los sistemas financieros del mundo. Cuando el nombre de Elena Salgado sea sinónimo de innovación de nuevo y el de Victor Schultz sea recordado como el del hombre que te subestimó. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Hablas como si fuera posible. Lo es. Pero primero, mañana, necesito que seas invisible. ¿Invisible?, preguntó ella confundida. Estarás presente en la demostración, pero no como Elena Salgado. Serás Elena Vega, una consultora anónima. Mantendrás un perfil bajo. Observarás a Víctor sin que él te reconozca. ¿Cómo lograrás eso? Mi rostro puede haber cambiado con los años en la calle, pero no tanto. Alejandro sonrió misteriosamente. Tengo mis métodos. Digamos que una transformación profesional puede hacer milagros. Elena dudaba, pero asintió lentamente. ¿Y después? Después de asegurar el contrato con Inversiones Globales, comenzamos a reconstruir. Legalmente, con protecciones que ni siquiera Víctor pueda atravesar. Se produjo un silencio mientras Elena absorbía el plan. Parte de ella quería creer en esta posibilidad de redención, pero otra parte, endurecida por años de desilusiones, se resistía. ¿Por qué haces esto realmente, Alejandro?, preguntó finalmente. No es solo por venganza contra Víctor, ¿verdad? Podrías haberme pagado los $50,000 y olvidarme. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar.
Cuando tenía 12 años, comenzó con voz extrañamente distante, mi padre perdió todo su dinero en una mala inversión. Éramos de clase media, nada especial, pero teníamos lo suficiente, hasta que no lo tuvimos. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose momentáneamente en recuerdos propios. En 6 meses pasamos de tener una casa cómoda a dormir en el auto. Mi padre no pudo soportarlo. Se suicidó cuando yo tenía 13. Mi madre y yo sobrevivimos como pudimos. Ella limpiando casas, yo repartiendo periódicos antes del colegio. Elena no esperaba esta revelación. La imagen del millonario despiadado se resquebrajaba ante sus ojos. «Lo siento», dijo suavemente. «No lo hagas. Esa experiencia me forjó. Juré que nunca volvería a ser vulnerable, que construiría algo tan sólido que nadie pudiera quitármelo». Su mandíbula se tensó. «Cuando te vi hoy en el restaurante, por un segundo, vi a mi madre. La misma mirada de dignidad bajo circunstancias indignas». Se levantó abruptamente, como incómodo por haber revelado demasiado. «Deberíamos dormir. Mañana será un día crucial». Elena asintió, pero cuando Alejandro llegó a la puerta, lo llamó. «Alejandro, gracias por el chocolate y por la oportunidad». Él se detuvo sin voltear completamente. «No me agradezcas aún. Mañana enfrentaremos al diablo en su propio juego». Una vez sola, Elena se acostó nuevamente, pero el sueño seguía eludiéndola. Su mente revivía constantemente momentos de su vida anterior. La oficina de Quantum Analytics con vistas al parque, las noches trabajando hasta la madrugada con su equipo de brillantes matemáticos, el momento exacto en que resolvió la ecuación clave para su algoritmo revolucionario. Había sido una noche de primavera, 3 años antes del desastre. Elena estaba sola en la oficina, garabateando ecuaciones en una pizarra blanca, cuando súbitamente todo encajó. La elegancia de la solución la dejó sin aliento. «¡Lo tengo!», exclamó a la oficina vacía, con el marcador aún en la mano. Corrió hacia su computadora y comenzó a codificar frenéticamente. Para cuando el equipo llegó a la mañana siguiente, tenía un prototipo funcional que predecía fluctuaciones de mercado, con una precisión que parecía mágica. Carlos, su director de desarrollo, se quedó boquiabierto al ver los resultados. «Elena, esto es revolucionario. Cambiarás el mundo financiero con esto». «Cambiaremos», corrigió ella, sonriendo. «Somos un equipo». 6 meses después, las principales firmas de Wall Street competían por licenciar su tecnología. Un año más tarde, la revista Forbes la presentaba en su portada como el nuevo rostro de la innovación financiera. Y 2 años después, Victor Schultz llamó a su puerta con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad, porque lo era. El amanecer encontró a Elena de pie frente a la ventana nuevamente, observando cómo la ciudad despertaba. Se preguntó dónde estaría Carlos ahora y el resto de su equipo. ¿Habrían prosperado bajo TechFusion o habrían sido descartados como ella? Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Marcos, el asistente de Alejandro. «Buenos días, señora Salgado. El señor Montero la espera para desayunar. Después vendrá el equipo de estilistas». «¿Estilistas?», preguntó Elena, sorprendida. «Para su transformación», respondió Marcos con naturalidad. «El señor Montero ha sido muy específico sobre cómo debe lucir para la presentación de hoy». El desayuno fue breve y eficiente. Alejandro, vestido con un impecable traje azul marino, repasaba detalles de la presentación, mientras Elena consumía ávidamente huevos, tostadas y fruta fresca. Para alguien que había pasado años subsistiendo con sobras y comidas de caridad, cada bocado era un lujo indescriptible. «El equipo llegará en 10 minutos», anunció Alejandro consultando su reloj. «Tienen instrucciones precisas». «¿Qué exactamente planeas hacer conmigo?», preguntó Elena con cierta aprensión. «Convertirte en alguien a quien Victor Schultz jamás miraría 2 veces», respondió él con una sonrisa enigmática. El equipo resultó ser 3 personas discretas y eficientes que transformaron el dormitorio de invitados en un improvisado salón de belleza. Durante las siguientes 2 horas, Elena fue sometida a un proceso de metamorfosis completa. Su cabello fue teñido de un castaño oscuro y cortado en un estilo elegante pero conservador. Maquillaje profesional modificó sutilmente sus rasgos faciales, oscureciendo sus cejas y aplicando contorno para alterar la estructura ósea aparente.
Lentes de contacto marrones reemplazaron sus ojos naturalmente avellana. Y finalmente, un traje sastre gris perfectamente a medida reemplazó la ropa prestada. Cuando finalmente le permitieron mirarse en el espejo, Elena apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ante ella estaba una ejecutiva corporativa anónima, competente, discreta, olvidable, perfecta, declaró Alejandro al ver el resultado. Nadie que te conociera en tu época de Quantum te reconocería así. Me siento como una espía, comentó Elena, ajustándose incómodamente la chaqueta del traje. En cierto modo, lo eres, respondió él. Hoy infiltraremos el mundo de Victor Schultz para comenzar a desmantelarlo desde dentro. El trayecto a las oficinas de inversiones globales fue tenso. Elena repasaba mentalmente los detalles técnicos del algoritmo, preparándose para posibles preguntas, mientras Alejandro le explicaba quiénes estarían presentes. El CEO de Inversiones Globales, Manuel Herrera, es quien toma la decisión final. Su director de tecnología, Javier Morales, será quien evalúe técnicamente la solución. También estarán presentes representantes de 5 empresas competidoras, incluyendo TechFusion. ¿Víctor vendrá personalmente?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, este contrato es demasiado grande para delegarlo. 75 millones iniciales, con potencial de expansión a 300 millones en 5 años. Elena asintió, respirando profundamente para calmar sus nervios. ¿Y yo? ¿Cuál es exactamente mi papel hoy? Serás presentada como Elena Vega, consultora especializada en algoritmos predictivos. Estarás en segundo plano durante mi presentación inicial, pero si surgen preguntas técnicas complejas, te cederé la palabra. Alejandro la miró seriamente. Recuerda, no eres Elena Salgado hoy. Eres una profesional competente pero anónima. El Bentley se detuvo frente a un imponente edificio de cristal y acero. Elena sintió que su corazón se aceleraba. 5 años atrás, habría entrado a un lugar así como una igual, como la CEO de su propia empresa exitosa. Hoy entraba como una sombra, una impostora. ¿Lista?, preguntó Alejandro, observándola con atención. Elena asintió, cuadrando los hombros. Lista. La sala de conferencias de inversiones globales ocupaba todo un piso del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando Elena y Alejandro entraron, la mayoría de los asistentes ya estaban presentes, conversando en pequeños grupos. Alejandro, bienvenido, saludó un hombre de mediana edad con acento español marcado, que Elena identificó como Manuel Herrera. Estamos ansiosos por ver si Montero Technologies puede solucionar nuestro pequeño problema. Manuel, siempre un placer, respondió Alejandro con confianza. Te presento a Elena Vega, consultora especializada en algoritmos predictivos que ha colaborado en este proyecto. Elena estrechó la mano de Herrera con firmeza profesional, manteniendo la mirada baja como habían acordado. Cuanto menos contacto visual, menos probabilidades de ser reconocida. Encantada, murmuró con un tono deliberadamente neutro. Fue entonces cuando lo vio. Victor Schultz entraba a la sala con la misma presencia dominante que recordaba. A sus 50 años, seguía siendo un hombre atractivo, con cabello canoso perfectamente peinado y la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Elena sintió que su estómago se contraía dolorosamente. Mantén la calma, se dijo a sí misma. No eres Elena Salgado hoy. Víctor saludó efusivamente a Manuel antes de dirigirse hacia Alejandro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Montero, qué sorpresa. No esperaba verte compitiendo por este contrato. Pensé que tu división algorítmica estaba, ¿cómo decirlo educadamente?, obsoleta. Las apariencias engañan, Schultz, respondió Alejandro con igual frialdad. A veces lo que parece obsoleto solo necesita una nueva perspectiva. La mirada de Víctor se posó brevemente en Elena, pero pasó sobre ella sin interés, exactamente como habían planeado. Una mujer de mediana edad, vestida con un traje gris anodino, no merecía su atención. La reunión comenzó formalmente cuando todos tomaron asiento alrededor de la gran mesa ovalada. Elena se sentó discretamente junto a Alejandro, manteniendo la cabeza inclinada sobre sus notas, mientras el CEO de Inversiones Globales explicaba las expectativas para la demostración. Como todos saben, buscamos un sistema de análisis predictivo que pueda manejar mercados emergentes con alta volatilidad. Nuestros propios intentos han resultado decepcionantes,
explicó Manuel. Hemos invitado a las mejores empresas del sector para evaluar sus soluciones. Montero Technologies tiene el honor de ser la primera presentación. Alejandro se levantó con confianza absoluta y comenzó su presentación. Elena lo observaba, impresionada por su dominio escénico, mientras explicaba conceptos complejos con claridad y elegancia. Cuando llegó el momento de la demostración técnica, el ingeniero jefe de Montero Technologies proyectó en la pantalla el sistema funcionando en tiempo real, procesando datos de mercados internacionales. Los números y gráficos llenaron la pantalla mientras el algoritmo corregido por Elena analizaba patrones, identificaba anomalías y generaba predicciones con precisión asombrosa. Un murmullo recorrió la sala. «Impresionante, Montero», comentó Manuel, inclinándose hacia adelante. «Pero Javier tendrá algunas preguntas técnicas, por supuesto». El director tecnológico, un hombre de aspecto severo con gafas de montura gruesa, se ajustó en su asiento. «El nivel de precisión es notable», comenzó Javier. «Pero tengo dudas sobre la metodología. ¿Están utilizando un enfoque bayesiano tradicional o algo más innovador?» Alejandro sonrió levemente. «Creo que mi colega, la señora Vega, puede responder eso mejor que yo. Elena es la arquitecta principal detrás del algoritmo». Todos los ojos se volvieron hacia Elena, incluyendo los de Víctor Schultz, que la miraban ahora con algo más que desinterés. Era el momento de la verdad. Elena se levantó, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Por un segundo, temió que su voz la traicionara, que sus manos temblarían, que Víctor vería a través de su disfraz. Pero cuando comenzó a hablar, su voz surgió clara y profesional, como si los últimos 5 años nunca hubieran ocurrido. «Hemos implementado un modelo híbrido que combina análisis bayesiano con redes neuronales recurrentes modificadas», explicó con autoridad. «La innovación clave está en la forma en que adaptamos dinámicamente los parámetros según las condiciones de volatilidad del mercado». Por el rabillo del ojo, notó que Víctor se inclinaba ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Reconocimiento? ¿Sospecha? Imposible saberlo. «Permítanme mostrarles», continuó Elena, acercándose a la pantalla. Con movimientos seguros, manipuló la interfaz para demostrar cómo el algoritmo procesaba diferentes escenarios de mercado. Durante los siguientes 20 minutos, Elena navegó con maestría a través de preguntas técnicas cada vez más complejas, demostrando un dominio absoluto del tema. La sala, inicialmente escéptica, se transformaba gradualmente en un auditorio cautivado. «Extraordinario», murmuró finalmente Javier, quitándose las gafas para limpiarlas. Nunca había visto nada parecido. Manuel Herrera parecía igualmente impresionado. «Alejandro, parece que tu equipo ha logrado algo notable». Víctor Schultz, sin embargo, permanecía inusualmente silencioso, observando a Elena con una intensidad perturbadora. Cuando finalmente habló, su voz tenía un filo que Elena recordaba demasiado bien. «Fascinante presentación, señora Vega. Su enfoque me resulta curiosamente familiar. Recuerda mucho al trabajo pionero de Quantum Analytics, antes de su desafortunada caída». El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Víctor estaba tanteando el terreno, buscando confirmar sus sospechas. «Quantum Analytics fue ciertamente innovador en su época», respondió con calma estudiada. «Todos los que trabajamos en este campo nos hemos beneficiado de sus contribuciones. Una lástima lo que ocurrió». Sus miradas se encontraron brevemente. Elena vio un destello de duda en los ojos de Víctor, rápidamente reemplazado por su habitual frialdad calculadora. «En efecto, una lástima», concedió Víctor, reclinándose en su asiento. «Aunque TechFusion ha mejorado considerablemente esos algoritmos desde entonces». «Sin duda», respondió Elena con una sonrisa enigmática. «La innovación nunca se detiene». La tensión en el aire era palpable, aunque solo Elena, Alejandro y posiblemente Víctor eran conscientes de ella. Para los demás, era simplemente un intercambio profesional entre competidores. «Bueno, creo que hemos visto suficiente por ahora», intervino Manuel consultando su reloj. «Montero Technologies, gracias por esta impresionante demostración. Procederemos con las presentaciones de los demás candidatos y comunicaremos nuestra decisión mañana». Mientras recogían sus materiales, Víctor se acercó a Alejandro y Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Felicidades, Montero.
Han dado un buen espectáculo. Aunque me pregunto dónde encontraste talento tan específico. Su mirada se detuvo en Elena. Señora Vega, ¿nos hemos visto antes? Su rostro me resulta vagamente familiar. Elena mantuvo la compostura, sosteniendo su mirada con una frialdad que enmascaraba el torbellino de emociones en su interior. Lo dudo mucho, señor Schultz. Tengo un rostro bastante común. Murmuró él, sin apartar la mirada. Supongo que todos tenemos un doble en algún lugar. Con un último asentimiento calculado, Víctor se alejó para unirse a su equipo, dejando a Elena respirando agitadamente. Sospecha algo. Susurró a Alejandro mientras salían de la sala. Pero no está seguro, respondió él en voz baja. Y para cuando lo esté, será demasiado tarde. En el auto, de regreso al ático de Alejandro, Elena finalmente se permitió liberar la tensión acumulada, temblando visiblemente. Fue como enfrentar a un fantasma, confesó. Toda esa arrogancia, esa crueldad apenas contenida, no ha cambiado nada. Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Estuviste brillante. Incluso yo, que conozco tu historia, casi creí que eras simplemente Elena Vega, consultora anónima. No puedo seguir haciendo esto, Alejandro. No puedo pretender ser invisible cuando cada fibra de mi ser quiere gritarle a la cara quién soy y lo que me hizo. No tendrás que hacerlo por mucho tiempo, prometió él tomando impulsivamente su mano. Mañana, cuando obtengamos el contrato, comenzaremos la segunda fase del plan. ¿Qué es? Resurrección, respondió Alejandro con determinación. La resurrección oficial de Elena Salgado. El contacto de sus manos transmitió una extraña sensación de seguridad que Elena no había experimentado en años. Por primera vez desde que todo se derrumbó, permitió que una chispa de esperanza genuina se encendiera en su interior. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que, en ese preciso momento, Víctor Schultz estaba en su oficina, examinando fotografías de Elena Salgado y comparándolas con la imagen de la misteriosa consultora que acababa de conocer. «Imposible», murmuró para sí mismo. «Está muerta, o debería estarlo». Con un gesto brusco, levantó su teléfono. «Necesito un informe completo sobre Elena Vega. Inmediatamente. Y quiero saber todo sobre su relación con Alejandro Montero. Todo». La casa había comenzado. El teléfono sonó a las 7:05 de la mañana. Alejandro, que llevaba despierto desde las 5 revisando documentos, respondió al primer timbre. «Montero», dijo secamente. «Alejandro, soy Manuel Herrera», respondió la voz al otro lado. «Espero no llamar demasiado temprano». «Para nada, Manuel. ¿En qué puedo ayudarte?» Hubo una breve pausa antes de que el CEO de Inversiones Globales continuara. «Quería informarte personalmente antes del anuncio oficial. La Junta ha tomado una decisión unánime. Montero Technologies será nuestro proveedor para el sistema de análisis predictivo». Alejandro cerró los ojos por un momento, saboreando la victoria. «Excelente noticia, Manuel. No te decepcionaremos». «Lo sé. La demostración de ayer fue extraordinaria. Especialmente impresionante fue tu consultora, la señora Vega. Su dominio técnico nos dejó a todos boquiabiertos. Elena es una profesional excepcional. Me preguntaba», continuó Manuel con tono casual, «si sería posible incluirla en el equipo de implementación permanente. Nuestro departamento técnico quedó muy impresionado con su enfoque». Alejandro frunció el ceño ligeramente. «Puedo consultarlo con ella, por supuesto, aunque tiene otros compromisos en marcha». «Entiendo, solo era una idea. En cualquier caso, los contratos estarán listos esta tarde para la firma. ¿Te parece bien a las 4? Perfecto, allí estaremos». Cuando colgó, Alejandro permaneció inmóvil por unos segundos, procesando la conversación. Algo en la insistencia de Manuel sobre Elena le resultaba extraño. ¿Simple admiración profesional o había algo más? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Elena a la cocina. Aún vestía el pijama prestado, pero había recuperado su apariencia normal. El tinte temporal había sido lavado, revelando nuevamente su cabello castaño claro, y los lentes de contacto descansaban en su estuche. «Buenos días», saludó ella, dirigiéndose directamente a la cafetera. «¿Alguna noticia?» «Ganamos», respondió Alejandro, observando cómo sus hombros se relajaban visiblemente ante la noticia. «Firma del contrato esta tarde». Elena se sirvió una taza de café y se sentó frente a él. «¿Qué sigue ahora?» «Ahora comienza la verdadera batalla», respondió Alejandro.
deslizando una carpeta hacia ella. Tu nueva identidad legal. Elena abrió la carpeta con curiosidad. Dentro encontró documentos de identidad, certificados académicos, historial laboral e incluso un pasaporte. Todos a nombre de Elena Montero. ¿Montero?, preguntó, levantando una ceja. Mi prima, explicó Alejandro. Según la historia oficial que estableceremos, eres una pariente lejana que ha trabajado en Europa durante los últimos años. Recién has regresado y te incorporas a la empresa familiar como codirectora de innovación tecnológica. Pero eventualmente quiero recuperar mi verdadera identidad, objetó Elena. Lo harás, aseguró Alejandro. Pero primero necesitamos establecerte en una posición fuerte. Una vez que el algoritmo esté implementado en inversiones globales y comencemos a recibir más contratos, iniciaremos el proceso legal para desmantelar las restricciones de TechFusion. Elena examinó los documentos, impresionada por la meticulosidad del trabajo. ¿Cómo conseguiste todo esto tan rápido? Tengo recursos, respondió simplemente Alejandro. Y contactos que no hacen demasiadas preguntas. Ella lo miró fijamente, tratando de descifrar al hombre sentado frente a ella. En apenas 48 horas, había pasado de ser una desconocida mendigando comida a convertirse en una supuesta familiar con acceso a los niveles más altos de su corporación. ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Alejandro sostuvo su mirada. Ya te lo dije. Víctor Schultz me debe 200 millones y una disculpa. Tú eres mi arma secreta contra él. ¿Solo eso?, presionó Elena. Por un momento, algo indefinible destelló en los ojos de Alejandro antes de que su expresión volviera a ser profesional y distante. También está el hecho indiscutible de que eres un genio en tu campo. Montero Technologies necesita tu mente para competir en la liga de los grandes. Elena asintió lentamente, aceptando la respuesta aunque intuía que había algo más que Alejandro no estaba revelando. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? A las 2 iremos con mi abogado para formalizar tu posición en la empresa. A las 4, firmamos el contrato con Inversiones Globales. Y esta noche, Alejandro hizo una pausa, sonriendo levemente. Esta noche te presentaré oficialmente a la sociedad en la gala benéfica anual de tecnología e innovación. ¿Una gala? Elena palideció. No estoy preparada para aparecer en público. Precisamente por eso debemos hacerlo, insistió Alejandro. Es el lugar perfecto para tu debut como Elena Montero. Todos los importantes estarán allí, incluyendo a Víctor. Necesitamos que te vea en tu nueva identidad, como parte de mi círculo cercano. Establecer el terreno. Es demasiado pronto, protestó ella. Es el momento perfecto, contradijo Alejandro. Víctor apenas comenzará a sospechar sobre Elena Vega. Cuando vea a Elena Montero esta noche, en un contexto completamente diferente, su mente descartará cualquier conexión. Es psicología básica. Elena no parecía convencida, pero asintió reluctantemente. Supongo que necesitaré algo apropiado para vestir. Ya está solucionado, respondió Alejandro, consultando su reloj. De hecho, deberían estar llegando ahora. Como si hubiera sido orquestado, el timbre del ático sonó. Momentos después, Marcos apareció acompañado de 2 mujeres elegantemente vestidas que transportaban varios portatrajes. La señorita Lidia y su equipo, señor, anunció Marcos. Lidia, una mujer de unos 50 años con un aire de autoridad indiscutible, se acercó a Elena con ojo crítico. ¿Esta es nuestra invitada especial? Tenemos mucho trabajo por hacer. Durante las siguientes horas, Elena fue sometida a una transformación aún más completa que la del día anterior. Esta vez, sin embargo, no se trataba de ocultarla, sino de revelar su verdadero potencial. Lidia, que resultó ser una de las estilistas más exclusivas de la ciudad, supervisó personalmente cada detalle, desde un corte de pelo profesional que enmarcaba perfectamente su rostro, hasta tratamientos de belleza que borraron años de exposición a la intemperie de su piel. Mientras tanto, Alejandro se reunió con su abogado, Gerard Méndez, un hombre de aspecto severo especializado en derecho corporativo. Lo que propones es arriesgado, advirtió Gerard después de escuchar el plan. TechFusion no es conocida por su juego limpio. Por eso te necesito, respondió Alejandro. Quiero que blindes la posición de Elena en la empresa. Participación accionarial irrevocable, protección contra cláusulas de no competencia anteriores, todo. Gerard tomó algunas notas. Puedo crear una estructura que la proteja,
pero necesitaremos ser creativos. La cláusula que firmó con TechFusion es extraordinariamente restrictiva. Encuentra los vacíos legales, insistió Alejandro. Siempre los hay. Hay uno, admitió Gerard después de revisar los documentos que Alejandro había conseguido. La cláusula especifica que Elena Salgado no puede trabajar para competidores directos. Si legalmente establece una nueva identidad y, además, se convierte en copropietaria en vez de empleada, podríamos argumentar que técnicamente no viola la restricción. Perfecto, sonrió Alejandro. Prepara todos los documentos. Quiero que estén listos para esta tarde. Cuando regresó al ático, Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. La mujer que lo esperaba en el salón apenas guardaba semejanza con la mendiga que había conocido hace 2 días o con la discreta consultora de ayer. Elena Montero, porque ya era imposible verla de otra manera, lucía un traje de diseñador color azul medianoche que se ajustaba perfectamente a su figura recuperada. Su cabello, ahora elegantemente estilizado, enmarcaba un rostro donde el maquillaje profesional había resaltado sus mejores rasgos sin ocultarlos. Pero lo más impresionante era su postura, erguida, confiada, como si los años en la calle nunca hubieran existido. ¿Y bien?, preguntó ella, visiblemente nerviosa ante su escrutinio. ¿Funcionará? Nadie que te vea así pensará en la consultora de ayer, y mucho menos en una mendiga, respondió Alejandro con sincera admiración. Has vuelto, Elena. Ella sonrió tímidamente, una expresión que Alejandro no había visto antes en su rostro. No del todo, pero es un comienzo. La reunión con los abogados transcurrió con sorprendente fluidez. Elena, recuperando rápidamente sus habilidades ejecutivas, revisó cada documento con ojo agudo, sugiriendo modificaciones que incluso impresionaron al experimentado Gerard Méndez. «Veo por qué construiste una empresa exitosa», comentó el abogado mientras incorporaba sus sugerencias. Para las 3:30 de la tarde, todo estaba firmado. Elena Montero era oficialmente codirectora de innovación y poseedora del 35% de las acciones de Montero Technologies. «¡Felicidades, socia!», dijo Alejandro cuando salieron del despacho legal. «Acabas de convertirte en millonaria nuevamente». «En papel», respondió ella con pragmatismo. «Ahora necesitamos hacerlo realidad». La firma del contrato con Inversiones Globales fue un trámite rápido. Manuel Herrera parecía ansioso por cerrar el trato, y apenas prestó atención a la presencia de Elena, que esta vez fue presentada formalmente como parte del equipo directivo de Montero Technologies. 75 millones, fase inicial, murmuró Alejandro mientras regresaban al auto. Y potencial de expansión a 300 millones en 5 años. Si el algoritmo funciona como debe, añadió Elena. Funcionará, afirmó Alejandro con absoluta confianza. Lo diseñaste tú. De regreso al ático, encontraron a Lidia esperándolos con un vestido de gala extendido sobre el sofá. Era una creación espectacular en tono esmeralda, con detalles de pedrería que captaban la luz con cada movimiento. Para esta noche, explicó Lidia, un debut requiere algo especial. Elena contempló el vestido con una mezcla de anhelo y terror. No he asistido a una gala en 5 años. Es como montar en bicicleta, respondió Lidia con una sonrisa cómplice. Nunca se olvida. Mientras Elena se preparaba para la velada, Alejandro recibió una llamada que lo llevó a encerrarse en su despacho durante casi 1 hora. Cuando finalmente emergió, su expresión era sombría. ¿Sucede algo?, preguntó Elena, que ya estaba casi lista. Víctor Schultz está haciendo preguntas, respondió él directamente. Sobre Elena Vega. Ella se tensó visiblemente. ¿Qué tipo de preguntas? Ha contactado a Manuel Herrera intentando averiguar tu historial profesional, tus credenciales, y ha contratado investigadores privados. Te dije que sospechaba algo, murmuró Elena, sintiendo un escalofrío de aprehensión. ¿Deberíamos cancelarlo de esta noche? Al contrario, respondió Alejandro con firmeza. Es más crucial que nunca que te vea como Elena Montero. Necesitamos sembrar confusión, crear una cortina de humo mientras consolidamos tu posición. Ella asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. ¿Y si me reconoce? No lo hará, aseguró Alejandro. La Elena Salgado que él recuerda era una ejecutiva de éxito. La Elena Vega que vio ayer era una consultora anónima,
La Elena Montero, que conocerá esta noche, será una sofisticada heredera empresarial recién llegada de Europa. 3 mujeres completamente diferentes, excepto que son la misma persona, señaló ella. Precisamente por eso funcionará, sonrió Alejandro. A veces, la mejor manera de esconderse es a plena vista. La gala anual de tecnología e innovación se celebraba en el histórico Teatro Nacional, un edificio neoclásico imponente en el corazón de la ciudad. Cuando el Bentley de Alejandro se detuvo frente a la alfombra roja, Elena sintió que su estómago se contraía de nervios. «No puedo hacer esto», susurró, paralizada en el asiento. Alejandro tomó su mano, sorprendiéndola con la calidez de su gesto. «Puedes. Lo harás. Recuerda quién eres realmente, Elena. La mujer que revolucionó el análisis algorítmico. La genio que construyó un imperio desde cero. Esa mujer murió hace 5 años», respondió ella con amargura. «No», contradijo Alejandro, sosteniendo su mirada. «Esa mujer sobrevivió contra todo pronóstico. Se adaptó, resistió, y ahora va a recuperar todo lo que le robaron». Algo en la intensidad de sus palabras reavivó una chispa en Elena. Asintió lentamente, cuadrando los hombros. «Tienes razón. Hagamos esto». El momento de bajar del auto fue surrealista. Flashes de cámaras, periodistas especializados en el sector tecnológico, la elegancia de la alta sociedad corporativa, un mundo que Elena había habitado una vez y que ahora le parecía simultáneamente familiar y extraño. Alejandro, impecable en su smoking, la guiaba con una mano ligeramente posada en su espalda baja, un gesto que comunicaba tanto apoyo como posesión. La interpretación del papel de prima recién llegada de Europa comenzaba ahora. «Alejandro, magnífica presentación ayer», saludó un ejecutivo al que Elena no reconoció. «Inversiones Globales es un cliente envidiable». «Gracias, Richard», respondió Alejandro con calculada modestia. «Te presento a mi prima, Elena Montero, recién llegada de nuestras oficinas en Milán para incorporarse al negocio familiar». Elena sonrió con la exacta medida de cordialidad profesional y distancia aristocrática que requería su nuevo personaje. «Un placer, Richard». «El placer es mío», respondió el hombre, visiblemente impresionado. «No sabía que la familia Montero se extendía a Europa». «Somos una familia discreta pero extensa», intervino Alejandro con una sonrisa enigmática. «Elena ha estado supervisando nuestros intereses europeos durante años, pero finalmente la he convencido de que regrese a casa». La mentira fluía con tal naturalidad que incluso Elena casi la creía. Durante la siguiente media hora, fue presentada a docenas de ejecutivos, inversores y periodistas, cada uno más intrigado que el anterior por esta misteriosa prima europea del conocido Alejandro Montero. Fue entonces cuando lo vio. Victor Schultz, rodeado como siempre por su séquito de admiradores, dominaba el centro del salón principal. Vestía un smoking que probablemente costaba más que todos los objetos personales que Elena había poseído en los últimos 5 años combinados. «Mantén la calma», susurró Alejandro, percibiendo su tensión. «Recuerda, eres Elena Montero, mi sofisticada prima europea que jamás ha oído hablar de Elena Salgado o Tecfusión». Ella asintió imperceptiblemente, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba para ocupar sus manos temblorosas. «¿Deberíamos acercarnos a saludar?» «Dejemos que él venga a nosotros», respondió Alejandro. «La curiosidad lo traerá eventualmente». Efectivamente, no pasaron ni 10 minutos antes de que Víctor, habiendo notado la presencia de Alejandro y su misteriosa acompañante, se acercara con su característica sonrisa calculadora. Alejandro Montero saludó con falsa cordialidad. «Felicitaciones por el contrato con Inversiones Globales. Un logro sorprendente y sospechosamente repentino». «Víctor», respondió Alejandro fríamente, «siempre tan gracioso. Permíteme presentarte a mi prima, Elena Montero, recién llegada de Milán para unirse a nuestra dirección de innovación». Víctor dirigió su atención hacia Elena, examinándola con una intensidad que habría resultado intimidante si ella no hubiera estado preparada. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando algo, conectando puntos invisibles. «Encantado, señorita Montero», dijo finalmente, tomando su mano para besarla formalmente. «Tiene un rostro fascinantemente familiar». Elena mantuvo una sonrisa educada pero distante. «Me lo dicen a menudo.
Tengo uno de esos rostros que parecen recordar a alguien más. Ciertamente, murmuró Víctor, aún escrutándola. ¿Y dice que viene de Milán? Visito Italia con frecuencia. ¿En qué círculos se movía allí? Principalmente finanzas y tecnología, respondió ella con un acento ligeramente europeo que había practicado durante la tarde. Aunque prefería mantener un perfil bajo, no soy tan sociable como mi primo. Comprensible, asintió Víctor, aunque su mirada seguía siendo suspicaz. Es curioso. Ayer mismo conocí a una consultora en la presentación de Montero Technologies, que también me resultó extrañamente familiar. Una tal Elena Vega. Elena mantuvo su expresión perfectamente neutral, mientras Alejandro intervenía con naturalidad. Elena Vega, sí, una excelente profesional. No relación con nosotros, por supuesto, simplemente una coincidencia de nombres. ¡Qué extraordinario!, comentó Víctor con fingida sorpresa. Dos Elenas en el mismo entorno, y ambas expertas en algoritmos predictivos, por lo que entiendo. El mundo de la tecnología es sorprendentemente pequeño, respondió Elena con una sonrisa enigmática. ¿No le parece? Algo en su tono debió alertar a Víctor, porque su expresión se endureció momentáneamente antes de recuperar su máscara de amabilidad. Extraordinariamente pequeño, sí. Tanto que a veces las personas desaparecen y reaparecen en los lugares más inesperados. La tensión entre ellos era palpable, aunque invisible para los observadores externos. Dos contrincantes evaluándose mutuamente, calculando movimientos, ocultando sus verdaderas intenciones. Alejandro, percibiendo el peligroso rumbo de la conversación, intervino suavemente. Elena, creo que Manuel Herrera quería hablar contigo sobre el proyecto que acabamos de firmar. ¿Nos disculpas, Víctor? Sin esperar respuesta, guió a Elena lejos de Schultz, hacia un grupo diferente de ejecutivos. Una vez a distancia segura, ella soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Sospecha», murmuró apenas moviendo los labios. «Puede que no esté seguro, pero definitivamente sospecha». «Lo sé», confirmó Alejandro. «Pero sospechar no es saber, y mientras dude, tenemos ventaja». La noche continuó como un elaborado juego de ajedrez. Elena y Alejandro se movían estratégicamente por el salón, estableciendo su narrativa cuidadosamente construida, mientras Víctor los observaba desde la distancia, nunca perdiendo de vista a la misteriosa prima. Para cuando la gala llegaba a su fin, Elena se había presentado a prácticamente todas las figuras importantes del sector tecnológico. La historia de Elena Montero, la brillante prima europea de Alejandro, ya circulaba libremente entre los asistentes. «Has estado magnífica», comentó Alejandro cuando finalmente regresaban al Bentley. «Nadie dudaría que eres exactamente quien decimos que eres». Elena se dejó caer en el asiento, agotada física y emocionalmente. «Es extraño. Durante 5 años intenté desesperadamente ser invisible. Ahora estoy intentando con la misma desesperación que todos me vean, pero como alguien que no soy. Es solo temporal», le recordó Alejandro. «Pronto recuperarás tu verdadera identidad». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. «Gracias, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Alejandro sostuvo su mirada por un momento que pareció extenderse indefinidamente. «No es difícil creer en alguien como tú, Elena». En ese instante, suspendidos en la intimidad del lujoso automóvil, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como una transacción pragmática, un algoritmo a cambio de comida, una alianza estratégica contra un enemigo común, se estaba transformando en algo que ninguno de los dos había anticipado. Mientras tanto, en su oficina privada, Víctor Schultz examinaba 3 fotografías lado a lado. Una antigua imagen de Elena Salgado en la cima de su éxito, una imagen borrosa de la consultora Elena Vega tomada durante la presentación y una fotografía de Elena Montero captada discretamente durante la gala. 3 mujeres, murmuró para sí mismo. O quizás una sola, jugando un juego muy peligroso. Tomando su teléfono, marcó un número que rara vez utilizaba. «Necesito toda la información sobre Montero Technologies. Estructura corporativa, nuevas contrataciones, todo. Prioridad máxima». La guerra había comenzado oficialmente, y solo uno de los bandos sobreviviría.
3 meses habían pasado desde aquella noche en que Elena mendigó las sobras de la comida de Alejandro. 3 meses que parecían una vida entera. Un período de transformación tan profundo que a veces Elena se preguntaba si los 5 años de sufrimiento habían sido solo una pesadilla. La sede de Montero Technologies bullía de actividad esa mañana de viernes. En el piso 35, el equipo de desarrollo celebraba el éxito sin precedentes del sistema predictivo implementado en inversiones globales, que había superado todas las expectativas y generado ganancias millonarias para el cliente. En su amplia oficina con vistas a la ciudad, Elena revisaba los últimos informes cuando Javier, ahora su director de desarrollo, entró con una sonrisa de oreja a oreja. «Los resultados del último trimestre», anunció, colocando una tablet frente a ella. Precisión del 99.2% en mercados volátiles. Nadie ha visto algo así jamás. Elena sonrió, permitiéndose un momento de orgullo. El algoritmo está funcionando incluso mejor de lo que esperaba. Las modificaciones que implementamos la semana pasada realmente mejoraron su adaptabilidad. Y eso no es todo, continuó Javier, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar otro gráfico. Tenemos solicitudes de demostración de 7 bancos internacionales y 3 fondos soberanos. La noticia se está extendiendo como fuego. Programa las demostraciones, indicó Elena. Pero asegúrate de que tengamos los acuerdos de confidencialidad reforzados. No quiero filtración de información técnica. Javier asintió, comprendiendo la precaución. Todos en la empresa sabían que TechFusion estaba al acecho, buscando cualquier debilidad para atacar. Cuando Javier se retiró, Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Desde su oficina en el piso 35, exactamente al mismo nivel que el antiguo departamento de desarrollo donde había reparado el algoritmo aquella primera noche, podía ver gran parte de la ciudad, incluyendo a lo lejos el edificio de TechFusion. El intercomunicador sonó suavemente. «Elena, Alejandro pregunta si puedes ir a su oficina», informó su asistente. «Dile que voy en camino». El trayecto hasta la oficina de Alejandro en el piso 40 le dio tiempo para reflexionar sobre estos meses vertiginosos. De mendiga a codirectora de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el país. De dormir en callejones a ocupar el ático del edificio corporativo, un espacio que Alejandro había insistido en cederle mientras él se mudaba a otra propiedad para mantener las apariencias. La transformación no había sido solo externa. La mujer aterrorizada y desesperada que una vez fue, había dado paso a una ejecutiva confiada y visionaria. Elena Montero ya no era simplemente un disfraz. Se había convertido en una extensión natural de su verdadero ser, una versión de Elena Salgado que nunca habría existido sin la tragedia y la subsecuente redención. Alejandro la esperaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando la misma vista que ella había observado momentos antes. Al escucharla entrar, se giró con una sonrisa que reservaba exclusivamente para ella, una expresión que combinaba admiración profesional con algo más profundo que ninguno de los dos había verbalizado aún. «Tenemos noticias», anunció sin preámbulos. «Gerard acaba de llamar. El juez ha aceptado nuestra petición». Elena contuvo la respiración. «¿La audiencia preliminar?» «Este lunes a las 10 de la mañana», confirmó Alejandro. «Será el primer paso formal para invalidar la cláusula de no competencia de TechFusion y recuperar legalmente tu identidad. Después de semanas de preparación meticulosa, habían presentado una demanda contra TechFusion por prácticas anticompetitivas y restricción ilegal del comercio, argumentando que la cláusula que había mantenido a Elena Salgado efectivamente enterrada en vida violaba múltiples leyes laborales». «¿Y Víctor?», preguntó Elena, incapaz de ocultar su preocupación. «Sus abogados han solicitado una prórroga, pero el juez la denegó. Están en pánico, Elena. Saben que tenemos un caso sólido». Ella asintió lentamente, procesando la información. Después de 5 años huyendo de la sombra de Víctor Schultz, finalmente estaba plantándole cara, respaldada por recursos y protecciones legales que antes no tenía. «Hay algo más», continuó Alejandro, acercándose a su escritorio para tomar un sobre manila. «Los investigadores privados finalmente encontraron esto». Elena tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había copias de correos electrónicos internos de TechFusion, fechados días antes de su adquisición de Quantum Analytics. «Léelos», instó Alejandro suavemente.
Los ojos de Elena recorrieron rápidamente los documentos, ensanchándose con cada línea. Eran intercambios entre Victor Schultz y su equipo legal, detallando explícitamente el plan para destruirla, cómo falsificarían evidencia, cómo alterarían retroactivamente las fechas del código fuente, cómo la arruinarían sistemáticamente para adquirir su tecnología por una fracción de su valor. ¿Cómo los conseguiste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Uno de los ex ejecutivos de Tech Fusion que fue despedido el año pasado guardó copias como seguro. Cuando supo de nuestra demanda, decidió que era el momento de usarlas. Esto es todo lo que necesitamos, murmuró Elena, sintiendo que un peso de 5 años comenzaba a levantarse de sus hombros. Con esto, no solo podemos invalidar la cláusula, sino que podríamos contrademandar por daños y perjuicios. Exactamente, confirmó Alejandro con una sonrisa feroz. Victor Schultz está a punto de descubrir lo que significa meterse con las personas equivocadas. En ese momento, algo cambió en la expresión de Elena. Una sombra cruzó su rostro mientras dejaba los documentos sobre el escritorio. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro, notando su repentina introspección. Estoy pensando en los últimos 5 años, respondió ella lentamente. Todo el sufrimiento, la humillación, el hambre, provocados deliberadamente por la avaricia de un hombre. Y ahora pagará por ello, aseguró Alejandro. Sí, asintió Elena. Pero me pregunto, ¿cuántas otras personas habrá destruido Víctor que no tuvieron mi segunda oportunidad? ¿Cuántos talentos, cuántas vidas desperdiciadas porque se cruzaron en el camino de alguien con poder y sin escrúpulos? Alejandro la observó con curiosidad. ¿A dónde quieres llegar? Creo que necesitamos hacer más que simplemente ganar este caso, respondió Elena, una nueva determinación iluminando su mirada. Necesitamos asegurarnos de que lo que me sucedió a mí no vuelva a ocurrirle a nadie más. Esa tarde, mientras los abogados finalizaban la estrategia para la audiencia del lunes, Elena convocó una reunión improvisada con el equipo directivo de Montero Technologies. Presentó una idea que había estado gestándose en su mente durante semanas, pero que los correos electrónicos de Tech Fusion habían cristalizado en un plan concreto. La Fundación Quantum, anunció, proyectando un logo preliminar en la pantalla de la sala de conferencias. Un programa para identificar y apoyar a profesionales talentosos que hayan sido víctimas de prácticas corporativas abusivas o restrictivas. El equipo escuchaba con atención mientras Elena detallaba su visión. Un fondo de apoyo legal para personas atrapadas en cláusulas abusivas, becas para reintegración laboral, incubadora de startups para segundas oportunidades y mentoría personalizada. Invertiremos el 15% de nuestras ganancias anuales, explicó, sorprendiendo incluso a Alejandro con la ambición de su propuesta. No solo estaremos creando tecnología innovadora, estaremos cambiando vidas, como la mía fue cambiada. Al final de su presentación, la sala permaneció en silencio por varios segundos antes de estallar en un aplauso espontáneo. Incluso los ejecutivos más pragmáticos y enfocados en los resultados podían ver el potencial transformador de la iniciativa, tanto en términos humanos como de imagen corporativa. Alejandro fue el último en ponerse de pie, su mirada fija en Elena con una mezcla de admiración y algo más profundo que ya no intentaba ocultar. «Apruebo completamente la propuesta», declaró. «Y ofrezco igualar la inversión con fondos personales durante los primeros 3 años». La reunión concluyó con un entusiasmo palpable, los directores ya discutiendo implementaciones prácticas mientras abandonaban la sala. Elena se quedó atrás, recogiendo sus notas, cuando sintió la presencia de Alejandro junto a ella. «Es una idea extraordinaria», dijo él suavemente. «Transformar el dolor en propósito». «Aprendí del mejor», respondió ella con una sonrisa cómplice. «Un cierto millonario que vio potencial donde otros solo veían harapos. Vi a la persona real detrás de las circunstancias», corrigió Alejandro. «Tal como tú ahora quieres hacer con otros». Sus miradas se encontraron, la tensión entre ellos cargada de posibilidades no expresadas. 3 meses de trabajar juntos, de reconstruir y planificar, habían creado un vínculo que trascendía lo profesional, aunque ninguno se había atrevido a cruzar esa línea invisible. «Elena», comenzó Alejandro, su voz inusualmente vacilante. «Hay algo que necesito decirte antes de la audiencia del lunes». Ella lo miró expectante, percibiendo la seriedad de su tono. «Todo esto, la empresa,
la demanda contra Víctor, incluso la fundación que acabas de proponer, se ha convertido en algo más importante para mí de lo que jamás imaginé. Y la razón eres tú. El corazón de Elena se aceleró, pero mantuvo su expresión serena, esperando. Comencé esto como una alianza estratégica, una oportunidad de negocios mezclada con venganza personal, continuó él. Pero en algún momento, sin darme cuenta, empezaste a importarme. No como socia, no como activo de la empresa, sino como Elena, la mujer que sobrevivió lo imposible sin perder su humanidad ni su capacidad de soñar. Elena sintió que sus ojos se humedecían, una vulnerabilidad que ya no temía mostrar. Alejandro, no espero nada, se apresuró a añadir él. Solo quería que lo supieras antes de que todo cambie con la audiencia. Pase lo que pase con Tech Fusion, con la empresa, con nuestros planes. Mis sentimientos por ti son independientes de todo eso. En un impulso, Elena acortó la distancia entre ellos y tomó su mano. ¿Sabes qué pensé aquel primer día, cuando me permitiste sentarme a tu mesa después de pedirte sobras? Alejandro negó con la cabeza, sorprendido por el giro de la conversación. Pensé que quizás el mundo no era completamente despiadado, que quizás aún quedaba espacio para la compasión genuina, confesó ella. Y cada día desde entonces me has demostrado que tenía razón. No solo me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me trataste como un igual cuando tenías todo el poder. Apretó su mano con más fuerza. Eso, Alejandro Montero, es algo extraordinariamente raro. Y es por eso que también tú has empezado a importarme de una manera que va mucho más allá de nuestra sociedad. El momento que siguió quedó suspendido en el tiempo. Un puente tendido entre dos almas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que buscaban. Cuando finalmente se besaron, fue con la naturalidad de algo inevitable, como si sus caminos siempre hubieran estado destinados a converger, desde aquel improbable encuentro en un restaurante de lujo. El fin de semana pasó en un torbellino de preparativos legales mezclados con momentos robados de intimidad. Elena y Alejandro, liberados finalmente de las barreras autoimpuestas, descubrieron en el otro no solo un aliado de negocios, sino un compañero de vida que entendía tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. El lunes por la mañana, los pasillos del juzgado estaban inusualmente concurridos. La noticia de la audiencia preliminar se había filtrado, atrayendo a periodistas especializados en tecnología y negocios. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. La misteriosa codirectora de Montero Technologies, revelando su verdadera identidad como la legendaria Elena Salgado, dada por desaparecida 5 años atrás. Elena, vestida con un sobrio traje sastre azul marino, que irradiaba confianza profesional, caminaba junto a Alejandro y su equipo legal. A diferencia de aquel día lluvioso 5 años atrás, cuando había salido derrotada de un tribunal similar, hoy entraba con la cabeza alta y respaldada por recursos que igualaban a los de su adversario. Víctor Schultz ya estaba dentro, rodeado de abogados de traje oscuro. Cuando vio entrar a Elena, su expresión transitó rápidamente de la sorpresa al reconocimiento y finalmente a una furia apenas contenida. Había estado persiguiendo fantasmas durante meses. Elena Vega, Elena Montero, solo para descubrir que sus sospechas eran correctas. Elena Salgado había resurgido. «Buenos días, Víctor», saludó ella con sorprendente serenidad al pasar junto a él. «Ha pasado tiempo». Él no respondió, pero su mirada lo decía todo. Por primera vez parecía genuinamente preocupado. La audiencia procedió con la eficiencia de los trámites legales bien preparados. El juez, una mujer de 60 años con reputación de imparcialidad estricta, escuchó los argumentos iniciales de ambas partes antes de llegar al punto crucial, la presentación de los correos electrónicos internos de Tech Fusion. Cuando el abogado de Elena, Gerard Méndez, comenzó a leer los intercambios que detallaban explícitamente el plan para destruirla, un murmullo recorrió la sala. Víctor se hundió visiblemente en su asiento, mientras sus abogados intercambiaban miradas de pánico. «Su señoría», intervino el abogado principal de Tech Fusion, «cuestionamos la autenticidad de esos documentos y solicitamos tiempo para...». «Los documentos han sido verificados por 3 peritos independientes», interrumpió Gerard. «Y el testigo que los proporcionó está presente hoy para confirmar su autenticidad bajo juramento». Un hombre de mediana edad se levantó entre el público. Thomas Reeves.
ex vicepresidente de operaciones de Tech Fusion. El rostro de Víctor palideció al reconocerlo. Su imperio, construido sobre manipulación y tácticas despiadadas, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. 2 horas más tarde, la jueza emitió un fallo preliminar que sorprendió incluso al equipo legal de Elena por su contundencia. No solo invalidaba inmediatamente la cláusula de no competencia, restaurando oficialmente la identidad legal de Elena Salgado, sino que además congelaba preventivamente $200 millones de los activos de Tech Fusion mientras se desarrollaba el caso principal por daños y perjuicios. Rara vez he visto evidencia tan clara de conducta corporativa maliciosa y deliberadamente destructiva, declaró la jueza antes de levantar la sesión. Este tribunal no tolerará el uso de poder económico para destruir vidas individuales. Al salir de la sala, Elena fue recibida por un grupo de periodistas ansiosos por la primera declaración de la resucitada Elena Salgado. Alejandro se mantuvo a su lado, su presencia silenciosa ofreciéndole el apoyo que necesitaba para este momento crucial. Sí, soy Elena Salgado, confirmó ella ante los micrófonos. Durante 5 años viví en las calles, perseguida por restricciones legales abusivas que me impedían trabajar en mi campo. Hoy no solo recupero mi nombre, sino que anuncio el nacimiento de la Fundación Quantum, dedicada a ayudar a profesionales talentosos que han sido víctimas de prácticas similares. Los flashes de las cámaras se dispararon mientras Elena detallaba brevemente la misión de la fundación. A su lado, Alejandro añadió: Montero Technologies se enorgullece de respaldar esta iniciativa que transformará la vida de personas con talento excepcional, pero sin las oportunidades o recursos para desarrollarlo. Mientras se alejaban de los medios, Elena vio a Víctor saliendo por una puerta lateral, su habitual arrogancia reemplazada por el comportamiento acosado de un hombre que sabe que su tiempo de impunidad ha terminado. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Elena no sintió el odio que había anticipado durante años, sino algo más cercano a la lástima. Víctor había construido su imperio destruyendo a otros, mientras ella ahora construiría el suyo ayudándolos a levantarse. Esa noche, en la azotea del edificio Montero, un pequeño grupo se reunió para celebrar. No era una fiesta ostentosa, sino un encuentro íntimo con las personas que habían sido fundamentales en este viaje. Alejandro, por supuesto. Javier, que había creído en el algoritmo desde el primer día. Gerard, cuya brillantez legal había hecho posible la victoria. Marcos, el fiel asistente que había coordinado cada detalle. Y sorprendentemente, Carlos, el antiguo director de desarrollo de Quantum Analytics, localizado recientemente por los investigadores de Alejandro. «Por Elena Salgado», brindó Alejandro levantando su copa, «quien nos enseñó que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Y por las segundas oportunidades», añadió Elena, entrelazando sus dedos con los de Alejandro mientras contemplaba la ciudad iluminada donde una vez había deambulado sin rumbo ni esperanza. «Por todos aquellos que las merecen y que gracias a la Fundación Quantum ahora podrán tenerlas». 6 meses más tarde, la portada de la revista Forbes mostraba a Elena y Alejandro bajo el titular «El algoritmo de la redención. Cómo Elena Salgado pasó de mendiga a revolucionar la filantropía corporativa». El artículo detallaba no solo el meteórico ascenso de Montero Technologies, cuyas acciones se habían triplicado desde la implementación del algoritmo Quantum, sino también el impacto transformador de la fundación. En apenas medio año, la Fundación Quantum había rescatado a 24 profesionales altamente calificados atrapados en situaciones similares a la de Elena. Ingenieros con cláusulas abusivas, científicos despojados de sus patentes, programadores víctimas de apropiación intelectual. Cada uno recibía no solo apoyo legal y financiero, sino una oportunidad real de reconstrucción profesional y personal. El proyecto más ambicioso de la Fundación, sin embargo, apenas comenzaba. Un centro de innovación tecnológica ubicado en un antiguo barrio industrial abandonado, donde personas sin hogar con potencial inexplorado recibirían formación especializada y mentoría. El programa, bautizado simplemente como Segunda Oportunidad, ya tenía lista de espera. Nadie conoce mejor el potencial oculto de las personas en situación de calle que alguien que ha estado allí, explicaba Elena en la entrevista. A veces, el mayor genio matemático de la próxima generación
Está pidiendo monedas en una esquina porque el sistema lo falló. En su nueva oficina compartida en el último piso del edificio Montero, un espacio diseñado para simbolizar su sociedad igualitaria, Elena contemplaba la ciudad desde una perspectiva completamente nueva. Ya no como una paria observando un mundo que la había expulsado, sino como alguien con el poder de transformarlo. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, entrando silenciosamente y colocando una taza de té junto a ella. En cómo cambia la vida, respondió Elena con una sonrisa. Hace un año estaba mendigando las sobras de tu comida, ofreciendo un secreto a cambio. El mejor trato que he hecho jamás, comentó él besando suavemente su frente. ¿Sabes?, continuó ella, señalando hacia la ventana. En algún lugar de esta ciudad hay alguien como yo, alguien con potencial, con talento, con algo valioso que ofrecer al mundo, pero atrapado en circunstancias que no puede controlar. Y gracias a lo que estamos construyendo, esa persona tendrá una oportunidad que yo no tuve. Hasta que alguien escuchó tu secreto, le recordó Alejandro. Elena asintió, recostándose contra él. Y ese es quizás el mensaje más importante de todo esto. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien escuche, que alguien vea más allá de las circunstancias externas y reconozca el valor que llevamos dentro. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el horizonte de tonos dorados y púrpuras, Elena pensó en aquella noche crucial en el restaurante Cielo Dorado, en cómo el hambre y la desesperación la habían llevado a arriesgarlo todo con un extraño. «Dame las sobras y te contaré un secreto que salvará tu empresa», había susurrado. Lo que ninguno de los dos podía saber entonces era que ese intercambio no solo salvaría una empresa, sino que desencadenaría una onda expansiva de transformación que tocaría incontables vidas. Que de aquel momento de vulnerabilidad extrema nacería no solo una historia de redención personal, sino un movimiento entero dedicado a ofrecer segundas oportunidades a quienes el mundo había descartado prematuramente. Y mientras Elena Salgado, ahora completamente restaurada en su identidad y propósito, contemplaba el futuro junto al hombre que había visto su valor cuando ella misma lo había olvidado, comprendió la verdad más profunda de su extraordinario viaje. A veces, el final de una historia es solo el principio de un legado mucho mayor.